Voy a abrir la Biblia en Mateo capítulo 28, verso 19, la parte inicial del texto 19, del versículo 19 de Mateo capítulo 28, Evangelio del Señor Jesucristo, según Mateo capítulo 28, verso 19, la parte inicial, o sea, se diría 19a, que a la letra dice: por tanto, dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El tema que el Señor me ha regalado esta mañana es discípulo. Ese es el tema para esta mañana. Repita por favor conmigo: discípulo. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. A ver los músicos, ¿hacer qué? Discípulos. Digan, ¿hacer qué? Discípulos. Muy bien, discípulos. De manera que el deseo y el propósito de Dios es este: que nosotros, los ministros, los pastores, hagamos discípulos, formemos discípulos. Hay una diferencia entre iglesia y entre lo que es un discípulo. ¿Qué es iglesia? Es el conjunto o es un conjunto de personas que profesan la fe de Jesucristo. Básicamente es eso. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel individuo que ha decidido emular o imitar profundamente a su rabino, no solo en la fe de su rabino, sino en mucho más que la fe, también en su conducta. En este caso, el rabino de todos nosotros, ¿quién sería? Jesucristo. De manera que el discípulo, la iglesia, es el conjunto de personas que profesan la fe de Jesucristo, pero el discípulo es aquel que anhela imitar, emular, ser igual o imitar profundamente a su rabino, no solo en fe, sino en la conducta de este. Entonces, el mandamiento del Señor, ¿cuál es? Ya lo leímos. Por tanto, ¿qué? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Por favor, entendamos y quiero que estén muy atentos. Hagamos discípulos, dice el Señor. Ir y hacer discípulos. Y aunque ciertamente somos la iglesia del Señor, claro que sí, no obstante, hermanos, es de suma urgencia que entendamos que el Señor quiere que nosotros seamos no solamente iglesia, sino también ¿qué? Sus discípulos. Muy bien. Y para esto, el Señor siempre les enseñaba de una manera clara y de una manera correcta, a fin de que ellos llegaran a ser esto, discípulos. Y quiero entrar en la teoría. Es decir, Jesús como rabino daba teoría. Si usted va a una universidad, en una universidad le van a dar también teoría. Y luego proceden ¿a qué? A la práctica. Pues así hizo Jesús como buen maestro, como buen rabino. Daba primero teoría a sus alumnos para formarlos a un discipulado. Pero luego Jesús ya no solo les dio teoría, sino práctica de qué es ser un discípulo. Y vamos a mirar primero la teoría que Jesús les dio a fin de formar a estos que eran iglesia en discípulos. Escuchen la teoría. Mateo 5:38. Jesús les dijo a sus seguidores, a sus discípulos, a los que él estaba enseñando: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta es la forma natural. Miren lo que Jesús les dijo. Oísteis, le dijo a sus alumnos que estaban formando, no solo para que fueran iglesia, sino discípulos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa es la forma natural en que el ser humano reacciona. ¿Cuál es la forma natural? Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tú me das, yo
que antes se decía ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, miren, yo os digo, no resistáis al que es malo. Estoy hablando de la teoría que Jesús le estaba dando a los estudiantes o a los discípulos a fin de formarlos como discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere con su iglesia, formarnos como discípulos. Y en esta mañana, a través de este mensaje, el Señor nos va a formar de iglesia a discípulo. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. De manera que aquí, en el verso 40, cuando dice, si te dan en un lado de la cara, da la vuelta de la mejilla para que también te den ahí en la otra. Eso está hablando, hermanos, de uno bajar la humildad, bajar la sencillez, ser manso, ser humilde y no dejarnos provocar. Estoy hablando de la actuación de un discípulo. ¿Cómo actuaría un discípulo? A diferencia del normal, del natural. Por eso dice la Biblia, el hombre que es natural de la carne no logra entender lo que es espiritual. Así que el natural actuaría como si le dan una en la cara o lo provocan. ¿Cómo actuaría el natural? Inmediatamente quiere ponerse los guantes. Pero ¿cómo actuaría el discípulo? Pondría la otra o el otro lado de su mejilla. Eso haría el discípulo. Y el que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Habla de no dejarnos provocar. Habla de aquellas personas que te pueden empujar o te pueden pitar en el carro mientras haces el semáforo y te provocan o te dicen palabras insultantes. No te dejes provocar ni actúes como ellos. Eso es un discípulo. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ven con él 2 millas. Esto lo hacían los romanos abusando de los judíos. Cuando los soldados romanos veían a un judío, lo llamaban: hey, tú ven, ¿para dónde vas? Voy para el centro, para el mercado. Pues ven, carga mi equipo de guerra por una milla. Esa era la ley que habían impuesto los romanos sobre los judíos. Y el joven judío tomaba tomaba el equipo de guerra y lo llevaba en su espalda por una milla. Eso era lo natural. Pero Jesús le estaba enseñando a sus discípulos: si eso pasa, entonces vas a llevarle al romano una milla más su equipo de guerra. Y eso tenía un propósito. El propósito era que el romano se extrañara. El propósito era que el soldado romano dijera: pero bueno, si la ley nuestra que impusimos sobre ustedes dice que solamente una milla deben ustedes llevar nuestras cargas, ¿y por qué te ofreces, te regalas para llevar una milla más? Esa era la intención del discípulo, y de esa manera los formó Jesús. La intención, ¿cuál era? Despertar inquietud en el romano, en el soldado romano, y que preguntara: ¿por qué lo haces? Esa era la forma, la puerta abierta para que ese hombre o ese joven judío empezara a hablarle de su maestro, de su rabino, es decir, de Cristo. No, lo que pasa es que yo sigo a mi rabino, a Jesucristo, y él me ha enseñado, y era la manera de poder evangelizar a ese romano y hablarle de Jesucristo a ese romano. Mira lo que hace un discípulo. Luego Jesús, dándoles teoría para formar a sus alumnos en discípulos, y les dijo: el que te pida, a ese dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así les enseñaron a ellos antes, a amar al prójimo y a odiar al enemigo.
Pero yo os digo, miren la formación, como Jesús a través de sus enseñanzas, de sus teorías, formaba a sus discípulos. Pero yo ahora les digo, amen también a sus enemigos. Ya no los van a aborrecer. El discípulo ahora va a amar a sus enemigos, va a bendecir a los que los maldicen y le van a hacer bien a los que los aborrecen, y van a orar por los que os ultrajan y os persiguen. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo qué es ser un discípulo? Amén, amén. Miren, el Señor, más que iglesia, nos quiere también, al igual que formó discípulos en los días que estuvo acá, en los días de su carne, también quiere formar esta iglesia en discípulos. Que cada miembro de esta iglesia sea un discípulo, actúe como un discípulo. Y luego dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre. Si hacemos esto, seremos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman, solamente miren las enseñanzas de Jesús a ellos. Porque si ustedes aman a los que los aman a ustedes, ¿qué recompensa van a tener? Si solamente ustedes aman a los que les aman a ustedes, ¿no hacen también así los publicanos? Oiga, ¿no hacen así también los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos. Eran judíos que se habían en cierto modo aliado con los romanos. Judíos aliándose con los romanos para sacar provecho de los judíos, para quitarles su dinero, para ponerles una usura, para ponerles un interés mensual, pero usura. Eso era un publicano, un recaudador, un tirano, un traidor. Era un agente de Roma, era un trabajador de Roma, un aliado de Roma. Este publicano era un hombre falto de valor moral. Por eso Jesús lo tomó como ejemplo. ¿A quién? Al publicano, al recaudador, al tirano, al traidor, a la gente de Roma, al falto de valor moral. Y les dijo, si ustedes aman solo a los que les aman a ustedes, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también así los publicanos? Es decir, ¿no hacen así lo mismo los recaudadores, el tirano, el traidor, el agente de Roma, el falto de moral? ¿No hace lo mismo? Ese hace lo mismo, ese solo saluda y ama a los que lo aman a él. Y si ustedes saludan a los hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles en este caso? ¿O a quién se refería Jesús en este caso? A los romanos, que eran quienes habían esclavizado con sus leyes legalistas, influyendo miedo y terror a los judíos. Así que Jesús les dice, ¿no hacen también así los romanos que los esclavizan y subyugan a ustedes y les siembran miedo y temor? ¿No acaso ellos también saludan solo a sus hermanos? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto habla de seguir un ejemplo. Recuerden que los discípulos lo que tienen que hacer, o el propósito del discípulo, es seguir el ejemplo de su rabino, el ejemplo de su maestro, el ejemplo de su Señor. No solo en la fe del rabino, sino en la conducta del rabino, en el comportamiento de él. Así que por lo general, la iglesia no practica esto que yo acabo de leer. Por lo general la iglesia no lo hace. Si a un hermano que es iglesia, no discípulo, sino iglesia, y otro le pita y le pone el carro y le acelera, por lo general usted revienta y ¡ah! Eso lo hace la iglesia. Si otro lo mira feo, usted lo mira más feo. Eso lo hace la iglesia. Así reacciona la iglesia. Pero el discípulo reacciona totalmente diferente. Amén. Esta es la forma de vida ya de un discípulo. Voy a leer por favor el mismo texto que leí al inicio, o lo que acabo de leer, pero lo voy a leer en Lucas, el capítulo 6, verso 27. Jesús dijo, pero a vosotros, los que oís, os digo. Miren, ustedes los que me están oyendo, mis alumnos,
Escuchen lo que les voy a decir. Amen a vuestros enemigos. Hagan bien a los que les aborrecen. Jesús enseñando a hacer ¿qué? ¿Iglesia o discípulos? Discípulos. Esa es la enseñanza de Jesús, formando discípulos, no iglesia, sino discípulos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Oiga, cualquiera que te pida, dale. El viernes vino un joven, un indigente a mi casa y tocó la puerta y abrí. No olía para nada bien realmente. Realmente no olía para nada bien. Y estaba joven, alto, cabello largo. Y me dijo: Señor, regáleme comida. Inmediatamente sacamos un recipiente, le empacamos sancocho del almuerzo, le empacamos en otro recipiente jugo de naranja y le regalamos una cuchara, la mejor cuchara que teníamos, la que no se dobla, la más fina. Y le dije: guarde esto para que donde usted llegue y pida algo de comer, tenga el don de le empaquen la comidita. Y se sentó y comió y me dijo: patrón, Dios lo bendiga, muchas gracias. Eso hace un discípulo. A cualquiera que te pida, dale, y al que te tome lo que es tuyo, no pidas, aunque se lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, oiga esto, miren lo que Jesús les enseñó. Y lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Oiga, o sea, hermanos, tratemos a la gente como quisiera que la gente nos tratara a nosotros. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si presentáis a aquellos de quienes esperáis recibir, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Yo sé que esto suena, y seguramente alguno que es iglesia dirá: pues eso está muy difícil para uno poner por obra eso que Jesús está diciendo ahí. Claro, por eso mire, yo digo que para muchos que son iglesia les cuesta esto. Pero el Señor no solo quiere que seamos iglesia, sino discípulos. Y ahora les voy a decir por qué al final. Sed pues, les dijo Jesús a sus alumnos que estaba formando en el discipulado: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, seréis medido. Y les decía una parábola. Estoy hablando de la teoría. Jesús los sentaba a todos y les daba enseñanza, solo teoría. Pero luego pasó de la teoría a la práctica. Primero estamos en teoría, ahora vamos a ir a la práctica. Y les decía Jesús una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Oiga,
perfeccionar será como su maestro, como su rabino. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermano, esto habla de no caer o de no hacer juicios a la ligera. Esto habla de no lanzarle a la gente, lanzar a la gente al fuego, cuando, hermanos, yo también tengo cola de paja. Esto habla de eso. ¿O cómo podéis decirle a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermano, Jesús dando pura teoría, pero un día dio una práctica y le llevaron a una mujer, los ortodoxos de la ley, que hacían cumplir la ley a cabalidad y como fuera, y llevaron a una mujer hallada en el acto mismo de adulterio, y la encontraron y la arrastraron y la maltrataron y la avergonzaron y la llevaron hasta afuera de la ciudad para matarla a pedreadas, porque así dictaba la ley, y la pusieron a los pies de Jesús, y para tentarlo le dijeron: maestro, la ley de Moisés nos da aval, nos permite, nos es lícito matar a las mujeres halladas en adulterio, pero queremos escuchar tu voz. Y esto lo hacían para tentarle, y Jesús ahora va a la práctica, les demostró con práctica a sus discípulos, a sus estudiantes. Inmediatamente se acercó y les dijo: si alguno de ustedes que la acusan y tienen piedras para lanzarlas está libre de pecado, pues que lance la primera piedra contra ella. Y al instante todos fueron soltando las piedras, desde el más joven hasta el más anciano, y todos se fueron. Jesús le dijo a la mujer adúltera: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Señor, ninguno. Jesús en la práctica, ya no teoría, ahora práctica, mostrándole a sus alumnos, le dijo a la mujer: ni yo te condeno, levántate, vete en paz y no peques más. Hermano, ahora Jesús le estaba mostrando a sus discípulos lo que era ser misericordioso. Qué bueno, hermano, que nosotros aprendamos a ser discípulos. No dejes de ser iglesia, y de hecho no dejarás de ser iglesia. Ya eres iglesia, ya te arrepentiste de tus pecados, te bautizaste en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, ya recibiste el Espíritu Santo hablando nuevas lenguas, vives en obediencia, ya eres iglesia. Pero qué bueno aprender un paso más allá y ser discípulo esta mañana. No juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no seráis condenado, perdonad y seréis perdonado. Aleluya. Aquí el Señor les mostró la práctica y siguió con la teoría. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos, no se recogen higos de los espinos, ni se recogen de las zarzas uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y siguió con esta enseñanza, con esta teoría, formando a sus alumnos a un buen discipulado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esto habla, hermano, de la firmeza del discípulo. El discípulo es inmovible. El
discípulo no se deja provocar frente a circunstancias ofensivas de la vida. El discípulo siempre se mantiene en su posición, pero no cae en lo bajo que la persona o el hombre natural le provoca que caiga. No, el discípulo se mantiene, aunque lo golpeen, aunque lo insulten, aunque le digan, aunque hablen mal de él, aunque lo juzguen, aunque lo critiquen. Él no cae en la misma bajeza, sino que el discípulo se sostiene aunque es golpeado, y luego que pasa la turba, el discípulo sigue firme. Eso es lo que quiso decir Jesús. Y luego les dijo: mas el que oyó mis palabras y no las hizo, semejantes al hombre oído que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, las mismas provocaciones, y luego cayó. ¿Por qué cayó? Porque no tenía fundamento, sino que se había edificado en la arena. Cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Este es el resultado, hermano. El resultado de aquel que acomodó su estilo de vida al de todos los gentiles y publicanos. Este es el hermano que es iglesia, pero que acomodó su forma de vivir casi que de la misma manera de los gentiles y publicanos. No de la misma, porque los gentiles y publicanos eran pecadores. El hermano ya no es pecador, pero como que amoldó su vida parecida. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Si me juzgas, te juzgo. Si me criticas, te critico. Si me señalas, te señalo. No me voy a ir a borrachar, no me voy a ir a beber, no me voy a ir a fornicar. Dice el que es iglesia, pero sí tiene cierta actuación de conducta, al igual que el publicano y el pecador. Y dice: este cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque actuaba parecido, semejante a gentiles y publicanos. Este que es iglesia no llegó al nivel de discípulo, y en tanta provocación terminó actuando muy similar al publicano y pecador. De manera, hermanos, que según este pasaje que hemos leído, muestra que el discípulo ama ¿a quién? A sus enemigos. El discípulo no juzga a nadie, sino por lo contrario, al discípulo se le conoce por sus buenos frutos. El discípulo está cimentado sobre su rabino, que en este caso es Cristo la roca. Esto enseña que el discípulo debe ser un fiel imitador de su rabino, como dijo Pablo de su maestro. Pablo dijo: ser imitadores de mí. Eso solo lo puede decir uno que es discípulo. El que es iglesia no puede decir esta frase. Solo un discípulo puede decir: sed imitadores de mí, como yo de mi maestro, como yo de mi rabino, como yo de Cristo. El Señor mismo dijo, San Juan 13:35: en esto conocerán todos. Miren la frase de Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué conoceremos que hemos llegado a ese nivel de discípulos? En que si tuvieres amor los unos por los otros. En eso llegaremos a un discipulado, un verdadero discípulo, en que nos amemos unos a otros, sin importar raza, sin importar color, sin importar razón social, sin importar estatus, sin importar si es rico o pobre. No nos importa esto, sino el ser verdaderos discípulos de Cristo. Y para ser verdaderos discípulos debe de haber amor en nuestro corazón. Y ese amor, el amor de Dios, solo Dios puede ponerlo en el corazón de sus discípulos, a fin de que sus discípulos amen a su prójimo como a sí mismo se ama. Pero ¿cuánto no hemos despreciado a nuestro prójimo? ¿Cuánto no fuchi, lárgate, quítate, vete, apestas? Por eso el único que
iglesia. Yo quiero ser un alumno, un buen discípulo. Y he orado estos días, Señor, ponme tu amor en mi corazón para yo amar también a sí mismo. Por eso Jesús dijo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Este es el nivel de un discípulo de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿Usted es iglesia o es discípulo? Yo quiero ser discípulo. Ahora veamos al Señor Jesucristo llevando a sus discípulos de la teoría a la práctica. Lucas 7:36. Ahora vamos a entrar a la práctica. Jesús sentó a sus alumnos, les dio enseñanza de qué es ser un discípulo, pero luego les demostró con sus propios hechos, con su propia conducta, con su propia actitud, qué es realmente ser un discípulo. Pasamos entonces de la teoría a la práctica. Y dice la Biblia así: uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiera con él en su casa. Y habiendo entrado Jesús a casa del fariseo, se sentó Jesús en la mesa de este hombre. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Mire, no era la mujer la mejor mujer, no tenía el mejor testimonio en la ciudad, era una pecadora. Esta, al saber que Jesús estaba sentado en la mesa dentro de la casa del fariseo, se trajo un perfume de alabastro, de nardo, y estando a espaldas de Jesús, se postró a los pies de él llorando y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y con sus cabellos estregaba los pies del Señor y besaba los pies del Señor y los ungía con el perfume que ésta trajo. Cuando Simón el fariseo vio esta escena, pensó en su corazón: este hombre, hablando de Jesús, si fuera realmente un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Esa es una mujer inmunda, pecadora. Pero él lo dijo en su corazón. ¿Este es su discípulo, creen ustedes? El discípulo no juzga a nadie por la condición de nadie. El discípulo no condena a nadie por lo que ese alguien haya hecho. Eso no es la conducta ni la actitud de un discípulo. Y muchos de nosotros que somos iglesia lo hemos hecho a diario. Pero no es la conducta y actitud que Jesús quiere de un discípulo. Se dio la tarea Simón el fariseo de juzgar a la mujer. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo: mire, Jesús es el único que puede leer el corazón y los pensamientos del hombre. Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón dijo: dime, maestro. Oiga, qué hipocresía. Hace un momento estaba pensando: si ese fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujer es la que lo está tocando, una pecadora. Y ahora Jesús le dice: Simón, di, maestro. Esa es la actitud de muchos de los que son iglesia, pero no debería ser la actitud de un discípulo. Simón usó la hipocresía, como la gran parte de la iglesia, que en ocasiones actúa de la misma manera. Un acreedor tenía 2 deudores. Le dijo Jesús a Simón. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, el dueño del dinero perdonó a ambos la deuda. Dime pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondió Simón el fariseo diciendo: pienso que aquel a quien se le perdonó más la deuda. Jesús le
entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Esa era una costumbre de los judíos. Si yo te quitaba como costumbre, yo tenía que lavarte los pies, ungirte con aceite, darte beso de bienvenida. Esa era una costumbre de los judíos. Y Jesús le dice: tú como judío no has hecho eso conmigo, ni me has lavado los pies como es la costumbre. Es decir, no le dio bienvenida. Cuando yo te invitaba a alguien y mi visita llegaba, en gratitud de que vinieron, yo respondía sobre esa gratitud lavándole los pies. Esa era una forma de dar una bienvenida, una buena atención. Jesús le dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, teoría, no, práctica. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los discípulos, los que habían escuchado tanta teoría, pero ahora estaban viendo actuar en práctica el Señor, poniendo por obra el Señor sus propias palabras, su propia teoría, sus propias enseñanzas, a fin de que sus alumnos fueran verdaderos discípulos y adoptaran, emularan, imitaran su conducta, su actitud. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y así como Simón el fariseo actuó, así actuamos muchos. Casi que el 90% de los que somos iglesia actuamos como Simón el fariseo. Simón no solo juzgó a la mujer por su condición de pecadora. Él no sabía por qué causa ella era prostituta. Él no se imaginaba cómo llegó a ese estado. Solo la juzgó. Pero no solo Simón juzgó a la mujer por su condición de pecadora, sino peor, juzgó a Jesús por su misericordia, por perdonar. ¿Cuántos hermanos no nos comportamos así? Juzgamos porque peca y juzgamos al que perdona al pecador. ¿Qué cosa? Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Esas fueron las palabras. Jesús no miró a la mujer de la manera despreciable en que la miró Simón. Jesús no habló de la manera déspota de la mujer en que habló Simón. Jesús no pensó de la manera en que pensó Simón, ni tampoco la juzgó a la ligera como la juzgó Simón. La pregunta es: ¿por qué Jesús actuó diferente? Porque el Señor, a través de esta práctica, estaba enseñando a sus alumnos y aún a nosotros, su iglesia, a que nos convirtamos en discípulos, a que ya no actuemos más como iglesia, sino que actuemos como discípulos de Cristo. Luego, pasando Jesús de allí, práctica otra vez, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, era un publicano. Mateo era un publicano. Mateo era el traidor de los judíos. Mateo era odiado entre los judíos, porque recuerden, era un agente, es decir, un trabajador de Roma, que cobraba impuestos a usura, no solamente para enriquecer los tesoros de Roma, sino para enriquecer sus propias arcas. Por tanto, sus judíos hermanos odiaban a Mateo por este trabajo. Y viéndolo Jesús, a este publicano llamado Mateo, le dijo: sígueme. De otro lo hubiera señalado como todos los judíos, de otro lo hubiera odiado como todos los judíos. Recuerden que Jesús en la carne también era judío. Pero le dijo: sígueme. Enseguida
venida Mateo se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él, Jesús, sentado a la mesa en la casa de Mateo, Mateo organizó una cena, un banquete para celebrar este llamado que Jesús le había hecho. Lo invitó a su casa con los discípulos. Y estaban allí muchos publicanos y muchos pecadores. Oiga, hermano, esa casa, en boca de un hermano de la iglesia hubiera dicho: esa casa de Mateo está llena de ladrones, boca, fosa de ladrones en la casa de Mateo. En labios nuestros de la iglesia hubiéramos dicho eso. Publicanos, pecadores, sentados a la mesa, riéndose con Jesús y compartiendo. Y se sentaron allí a la mesa Jesús y los discípulos, juntamente con todos los publicanos y pecadores. Todos gozaban, todos se reían, todos disfrutaban de la mesa. Imagínense ese cuadro en labios de la iglesia. Como hubiéramos puesto por debajo esto, como hubiéramos señalado y juzgado esto. Pero cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos de Cristo: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Esa es la conducta casi siempre de la iglesia. Juicio sin misericordia, señalando a la ligera, juzgando, criticando, hipocresía, etcétera, odio, resentimiento, rencor, ira, rabia, enojo. Esa es la conducta de la iglesia. Cuando vieron esto, ¿cómo es que come tu maestro con estos hombres? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús se puso en pie y habló esto. Ahora Jesús está dando práctica a sus discípulos. Sus discípulos están viendo actuar, están viendo hablar, están viendo la conducta, la forma en que responde Jesús. Están emulando, están imitando la actitud, conducta de Jesús. Eso es un discípulo. ¿Cuántas veces hemos nosotros, hermano, predicado de todos estos pasajes bíblicos que ya dije? Da la túnica si te pegan por la otra. Hemos predicado de esto muchas veces. Mujer, levántate, tus pecados son perdonados. Es decir, hemos dado mucha teoría, hemos dado mucha enseñanza, y desde los púlpitos hemos dado exposición de estos temas de la palabra de Dios. Pero nuestra conducta sigue igual. A otros hermanos hemos enseñado de esto, pero pareciera que de Jesús no hemos aprendido nada. Es como si predicáramos solo de las características de la puerta de ser discípulo. Es como si solamente hubiéramos dicho: la puerta del discipulado es blanca con broches de oro. Es decir, parece que solo hemos hablado de las características de la puerta para ser discípulo, pero nunca nos hemos dado la tarea de cruzar por esa puerta y de verdaderamente andar por ella. Nunca nos hemos dado la tarea realmente de imitar a Jesús, de ser discípulos de Jesús. No solamente voy a hablar de lo bonita que es ser un discípulo, yo voy a ser ahora un discípulo de Cristo. Aleluya. Y quise compartir esta enseñanza, hermano, porque a nivel personal, hablo a nivel personal, a mí el Señor me ha quitado la venda. A mí, digo yo, Robin Arcus, a mí el Señor me ha quitado la venda. Ahora ya no solo puedo ver las características, ya no solo voy a seguir predicando de esto, sino que ahora me quitó la venda para poder andar por el camino del discipulado que Él ahora me ha mostrado. Cuando Él me enseñó que no solamente debo de predicar de la puerta, sino que debo de abrirla y andar por ella y actuar como un verdadero discípulo. Hermano, yo lloré, no se imaginan cuánto, y he llorado no de tristeza ni de dolor, he llorado de gozo y de alegría, de saber que el Señor es tan bueno
Cristo. Quiero emular, quiero imitar, quiero que Él sea mi ejemplo en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi comportamiento, en mi postura, en mi conducta, en mi actitud. Ojalá también el Señor te abra los ojos a ti en esta hora y puedas ver con claridad que más que hablar de la puerta, Él quiere que cruces la puerta y te conviertas en un alumno más, en un discípulo más. Ay, hermano, yo no quiero actuar como actuaban fariseos y escribas de Jerusalén. Yo quiero, hermanos, actuar como mi Señor. Hay un texto en el verso 14 de Mateo 15 que me golpeó mucho, y es como si el Señor me hubiera hablado a través de ese texto bíblico. Le voy a leer lo que dice el texto. Jesús dijo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sabe, hermano? Es bueno ser iglesia, pero aún más excelente ser discípulo. El camino del discípulo es un camino diferente. Y es por eso que yo hoy, hermano, hoy, públicamente, quiero pedirle perdón a toda la iglesia novena de Buga, a todos, en general a todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Hoy públicamente les pido perdón, porque he sido un ciego guiando a ciegos. No porque usted esté ciego en revelación del nombre de Jesús, no. No porque usted esté ciego en cuanto a doctrina, no. Yo tampoco estoy ciego en cuanto a revelación del nombre. Yo creo en el nombre de Jesús. Yo seguiré creyendo que hay un solo Dios verdadero en la vida eterna. Yo sigo creyendo que el bautismo es en agua en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Yo seguiré creyendo que es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Yo tengo revelación de la doctrina. Yo soy iglesia también, igual que usted. Pero estuve ciego, porque aunque siendo iglesia, mi conducta y actitud era muy parecida a la de publicanos y pecadores. Un ciego guiando quizás a una iglesia ciega. El Señor me quitó la mente y me dijo: no quiero que sea más iglesia. No quiero que simplemente tengas revelación de la doctrina y salgas en defensa de la fe. Ahora quiero que seas mi discípulo. Y me sentí, siendo ya iglesia, siendo pastor, como si me estuviera llamando a algo más. Ven y sígueme. Me sentí como un Mateo, siendo pastor. Me sentí como un Mateo, siendo pastor. Me sentí como un Pablo. Me sentí mal, porque me dijo: quiero que sea mi discípulo, quiero que sea uno de mis alumnos. Y me quitó la venda y ahora puedo ver lo que es ser un discípulo. De manera que ahora veo, como dijo el ciego aquel cuando el Señor le puso el lodo. Antes era ciego y por eso actuaba como actuaba. Y por eso mi conducta y mi postura y mi posición y mi forma de ser, antes era ciego. Y por eso les hablaba como les hablaba. Y por eso mi ejemplo tan malo, y perdónenme por ese ejemplo tan malo que les he dado. Perdónenme. Antes era ciego. Era pastor pero ciego. Iglesia pero ciego. Mas ahora veo. Ahora veo el camino más excelente. Veo un camino al discipulado. Y he adoptado. Y he llorado dando gracias, pidiéndole perdón. He llorado de gozo.
discípulo es el camino hacia el respeto. Aunque Él sea irrespetado, el camino hacia el discípulo del discípulo es un camino hacia la ética, aunque con Él no tengan ética. El camino del discípulo es un camino hacia el perdón, aunque Él no sea perdonado. El camino del discípulo es un camino a la misericordia, aunque de Él no tengan misericordia. El camino del discípulo es un camino a la humildad, aunque de Él no hagan así. El camino del discípulo es un camino a la mansedumbre. El camino del discípulo es un camino a la tolerancia. El camino del discípulo es un camino a la gentileza. El camino del discípulo es un camino a la solidaridad. El camino del discípulo es un camino de la ayuda mutua. El camino del discípulo es un camino al perdón. El camino del discípulo es un camino a la restauración. Estoy hablando de cómo actúa un discípulo. ¿Cuál es el camino de un discípulo? Cómo anda, cómo actúa, cómo se comporta, cómo habla el discípulo del Señor Jesucristo. El camino del discípulo es un camino hacia la sanidad. Ayuda a sanar enfermos y no enferma enfermos. El camino del discípulo es un camino a ser persona. El camino al discípulo es un camino a una buena calidad de ser humano. El camino al discipulado o al ser discípulo es un camino al buen corazón. Este es el camino del discípulo de Cristo. Y basado en esta enseñanza, yo quiero llevar a la iglesia novena de Buga. Ahora que ya puedo ver, ahora que puedo ver y entender, y ahora que estoy andando, ya empecé mis primeros pasos, como un bebé cuando está caminando. Ya empecé mis primeros pasos sobre este camino de lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. Y con mi nueva conducta, con mi nueva posición como discípulo, ahora que puedo ver y estoy andando en el camino del discípulo, ya no solo vi la puerta, ya no solo voy a predicar, ya no solo voy a dar teoría de lo que es el discípulo. Ahora estoy andando gracias al Señor que me quitó la mente y puedo andar en fe de lo que es ser un verdadero discípulo. Ahora con mi nueva conducta, yo quiero llevar a la iglesia novena de Buga a que la iglesia novena de Buga también sea un discípulo del Señor, también seamos todos alumnos de este rabino, como dijo también Caifás, como Raboni dijo. No dijo rabino, sino Raboni, es decir, maestro de maestros. Desde que Jesús le dijo, si no nace de agua y del Espíritu, se me da el nombre de ese hombre, era un ortodoxo de la ley. Oseas dice, de tal pueblo, tal sacerdote. Nueva Traducción Viviente dice, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Oiga, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Yo quiero que yo sea un discípulo, ya no solo por lo que predique desde este púlpito, sino porque ves una conducta diferente en mí, un comportamiento, una forma de ser, una personalidad como distinta, como si fuese otro pastor. Y usted va a empezar a ver en mí como otro pastor. Y seguramente que antes fui juzgado porque no era discípulo. Y posiblemente por algunos que son iglesia volveré a ser juzgado porque ahora soy discípulo. Antes porque era raro y ahora porque soy mejor. Esa es la iglesia. Pero yo quiero que usted pase de iglesia a discípulo. Lo que hace el sacerdote, el pueblo también lo hace. Quiero dejar este texto bíblico. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, oiga, Jesús le dijo a sus alumnos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi iglesia. No, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo? Si permanecéis en mi palabra, si obedecéis a esto que yo les he enseñado, tanto con teoría como con práctica. El ser discípulo nos lleva a dos cosas: a oír atentamente su voz, su palabra, su enseñanza, su teoría, y abrir bien los ojos para poner por obra en la práctica la conducta y comportamiento de Jesús. Eso es un discípulo. Y estos dos elementos, hermanos, el oír y el ver, fusionados, nos hacen ser discípulos de Cristo. Y como resultado, cuando usted se convierte, escuchen lo que viene. Escuche lo que viene. Escuche esto, antes de terminar, escuche esto, que es importante. Cuando estos dos elementos se fusionan, el oír y el ver, ese es un discípulo. Cuando esto se fusiona, como resultado, hermano, nos lleva a trastornar el mundo entero. Y le voy a explicar por qué nos lleva a trastornar el mundo entero. No solamente nos lleva a trastornar el mundo entero con nuestra poderosa y sana doctrina que nos fue revelada, la cual predicamos, la cual tenemos como iglesia, sino que también trastornaremos el mundo entero acompañada de una conducta totalmente diferente con la que te conocen hasta el día de hoy. Con tu conducta también, no solo con esta doctrina poderosa, sino también con tu conducta. Eso es un discípulo. De esa manera trastornaremos el mundo. Y hablo de una conducta nueva. Hablo de otro nivel de comportamiento al que tenías antes. Hablo de una nueva forma de ser y de actuar a la que tenías antes de este mensaje. Hablo de una conducta llevada, guiada a la excelencia a través de un buen discipulado. El discípulo trastorna su hogar. Escúchenme, por favor. Atento, por favor. Regálame 5 minutos de su atención para terminar. El que es discípulo trastorna a su esposa. El que es discípulo trastorna a sus hijos. El discípulo trastorna a su familia, a su papá, a su mamá, primos, a todos. El discípulo trastorna a las personas con las que labora o con las que estudia. El discípulo trastorna a la sociedad entera, al mundo entero. Y quiero usar la frase trastorna porque es la frase bíblica en Hechos. Es decir, el discípulo, hermano, causa extrañez. ¿Oído? El discípulo causa extrañez. El discípulo, hermano, causa un impacto a los ojos del mundo. El discípulo, hermano, causa el deseo, produce el deseo de ser imitado por otros. Es decir, que la gente que te ve va a querer actuar como el discípulo de Cristo. Va a querer reaccionar como reacciona el discípulo de Cristo. Va a querer hablar como el discípulo de Cristo. Y querrá ser parte de esta iglesia donde no se juzga, sino que se actúa como el discípulo, con amor y misericordia. Donde no se condena, sino que se perdona como lo haría un discípulo. Donde no están poniéndose los guantes para buscar pelea, sino que están dando solución a los problemas con respeto, con cordura y con amor, como lo haría un discípulo. Donde no se traicionan como Judas dándose un beso en la mejilla, sino por lo contrario se abraza como Juan abrazaba a Jesús en el pecho y se recostaba con él. Muestra de puro y verdadero amor. El discípulo, hermano, es diferente. La gente, cuando vea el actuar de un discípulo, toda la gente del mundo querrá venir corriendo a tumbar estas puertas y a ser parte de esta iglesia,
personas no quisieran ser parte de una iglesia? Dígame usted. ¿Qué personas allá afuera no quisieran ser parte de esta iglesia o de una iglesia que trastorna el mundo entero? Es decir, que ordena, que restaura, que ama, que alienta, que levanta, que perdona, que venda las heridas, que abraza, que recibe con gozo al forastero, que se educa. ¿Quién no quiere ser parte de una iglesia que vio y entendió el camino del discipulado y decidió andar por él? Estoy 100% seguro, hermanos, que la gente, al ver tu discipulado, al ver tú cómo tratas a la esposa, a la familia, al ver tu discipulado, seguro, hermanos, que van a entrar a este lugar y no querrán irse nunca de esta iglesia. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oigan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto de las almas se está refiriendo a Jesús. Y el fruto de las almas no solo se da con el poder de la palabra, claro que sí, es el inicio, pero también se da a través de la conducta de un discípulo de Cristo. Después que el Señor Jesús dio tanta enseñanza y teoría a sus discípulos, a sus estudiantes, mucha palabra, mucha exposición de lo que es ser discípulo, luego les enseñó a través de la práctica. No solo en la casa de Simón el fariseo les mostró con la práctica, ni cuando recibió y se sentó a la mesa con publicanos y los pecadores. No solo con eso, también les enseñó la práctica de qué es ser un verdadero discípulo. No solo les enseñó cuando restauró la vida a la mujer samaritana, no solo con esa práctica les enseñó a ser verdaderos discípulos. No solamente les enseñó a través de la práctica cuando perdonó a la mujer adúltera, sino que ahora con algo mayor y con algo más grande les enseñó Jesús a través de la práctica. Cuando estando colgado en aquella cruenta cruz, siendo torturado por sus enemigos, quienes después de azotarle y escarnecerle, le injuriaban y se burlaban de él, diciéndole: si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz y te salvas a ti mismo. Ese día de esa cruenta cruz, donde fue señalado por sus enemigos, donde fue traicionado por sus alumnos, por algunos de sus alumnos, donde fue tratado como un malhechor. En ese momento Jesús hubiera podido enviar, como le dijo a Pedro: yo hubiera podido enviar legiones de ángeles para que me sirvan. Guarda tu espada, no actúes como iglesia. Te estoy enseñando a actuar como discípulo. Y abrió sus manos en la cruz y hubiera podido pedir toda ángeles. Fernando, Jesús en la cruz hubiera podido decir: Señor, Padre, envía fuego y consúmelos a todos. Pero ¿sabe qué dijo Juan? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué mayor práctica de ser discípulo que esa. Todos sus alumnos lo estaban viendo en la cruz y escuchando sus palabras cuando él dijo: Padre, perdona. Esa es la mejor práctica. No fue cuando perdonó a la mujer adúltera, ni cuando restauró a la mujer samaritana. No, ni cuando tampoco perdonó a María Magdalena y a Libertad. No, la mejor práctica fue en la cruz, donde molido
sino por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. En pocas palabras, enséñenles que me imiten a mí. Enséñenles no solo la doctrina, no solo la verdadera y sana doctrina, no solo la revelación de lo que les he dado, no. Enséñenles a ser discípulos, a imitarme a mí en conducta y palabras. Enseñándoles a estos discípulos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Quisiera orar esta mañana yo quiero orar por un Pedro. ¿Habrá un Pedro en la iglesia Novena de Roma? Quiero orar por un Pedro. Quiero orar por un Mateo en la iglesia. Quiero orar por un Judas en la iglesia. Y no estoy hablando palabra ofensiva, sino de la conducta que como iglesia a veces tenemos todos. Pedro sacó su espada y mochó por poco la cabeza de un soldado. Siendo iglesia, le bajó la oreja a un soldado. Siendo iglesia, Tomás, siendo iglesia, dudó del poder de Jesús. Judas, siendo iglesia, lo traicionó. Pedro, siendo iglesia, lo negó. Por eso quiero orar por alguien que es iglesia, pero que hoy entendió la palabra y el propósito de Dios, que hoy entendió lo que Dios quiere hacer. Por él quiero orar, por un entendido quiero orar. Y quiero tomar la frase de Jesús que dio a la iglesia para 7 iglesias de Asia: el que tiene oídos para oír, pues que oiga. Si usted tiene oídos y los tiene alineados con la voz del Espíritu Santo, pues oiga lo que el Espíritu Santo le dice. Quiero orar por un Pedro. Si hay uno, dígame ahí, escríbame ahí. Ore por mí, pastor, quiero ser discípulo. Yo no solo quiero ser iglesia, pastor. Ahora de aquí en adelante voy a trastornar este mundo siendo un verdadero discípulo de Cristo. Habrá un Pedro entonces que quiera dejar su pasado atrás, que quiera dejar de ser rústico, áspero, ordinario, agresivo, compulsivo, iracundo, etc. Pero que después de un tiempo de andar y ver a Jesús, entendió lo que es ser un discípulo. Y cuando Pedro, después que vio y entendió que es ser un discípulo, miren lo que dijeron los alguaciles y los judíos ortodoxos después de que vieron a un Pedro no comportándose como iglesia, sino comportándose como discípulo. Miren lo que dijeron ya cuando Pedro estaba comportándose como un discípulo. Entonces, viendo ellos, los alguaciles y judíos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y sabiendo que eran hombres del vulgo, ordinarios, toscos, fuertes, ahora se maravillaban. Miren, ahora se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué les reconocían que había estado con Jesús? Porque ahora su conducta, forma de hablar con denuedo, con respeto, su postura, su personalidad, su forma de ser, de actuar, su conducta era diferente, porque ahora ya no solo eran iglesia, sino discípulos, y le reconocían que habían estado con Jesús. Jesús hizo una buena tarea, Jesús hizo una buena labor, dio una buena teoría.
discípulos. Yo quiero ser discípulo. Y de aquí en adelante, ustedes van a conocer al mismo pastor Robin Arcos, pero como discípulo. Ya no lo van a conocer como iglesia, ahora me van a conocer como discípulo. Y espero que se cumpla el texto de Oseas, capítulo 4, verso 9. Lo que hace el sacerdote, lo harán también sus ovejas o el pueblo. Yo voy a orar. Si hay alguien que entendió, que oyó y entendió, y quiere ser discípulo, Dios lo va a hacer, así como lo ha hecho conmigo, así como me quitó la venda, así como me permitió ver y entender qué es ser realmente un discípulo, así lo va a hacer con usted. Si hay alguien, voy a orar por usted, y si no, igual voy a orar, porque lo que más anhelo yo ahora es que usted, hermano de la iglesia novena de Buga, actúe como un discípulo. Yo voy a actuar, estoy actuando, hace días vengo ya, desde que el Señor me mostró esto, vengo actuando como un discípulo. Y seguro que usted se va a extrañar de mi cambio, y seguro que usted va a empezar a decir, ¿qué será? ¿Qué estará planeando el pastor? ¿Qué estará forjando? Esa es la iglesia, así piensa y actúa la iglesia, como Simón. ¿Qué estará gestando el pastor por ahí? ¿Qué se traerá entre manos? Esperemos a ver con la mano, o con qué nos va a salir. Le voy a decir algo, no estoy planeando, no estoy forjando, no estoy intentando, no me estoy aliando para algo de nada, ni alianzas tengo, mi alianza es con Cristo. Y entonces, ¿por qué está actuando tan raro? Esto bien lo vengo actuando raro, pastor. Hasta en su forma de expresarse, hasta en su forma de enviar mensajes de chats o WhatsApp, hasta para escribir está escribiendo diferente, pastor. ¿Se está planeando algo usted? No, nada. Entendí esto y estoy actuando, y nunca es tarde, hermano, nunca es tarde para entender esto, y nunca es tarde para actuar como un discípulo de Cristo. Señor Jesús de Nazaret, yo elevo esta oración de fe en el nombre de Jesús para darte las gracias, infinitas gracias te da mi alma esta mañana, por revelarme este camino hacia la excelencia, por mostrarme, Señor, por quitarme la venda y permitirme ver el camino al discipulado, por permitirme entender, no solo oír, sino ver por tu palabra lo que es ser un discípulo. Y quiero que me sigas formando, y quiero que me sigas forjando, y quiero que me sigas enseñando lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Sigue enseñando. Soy un alumno tuyo, soy un admirador tuyo. Quiero ser como tú, quiero imitarte a ti, mi maestro. Para la gloria tuya, para la alabanza de tu nombre.
escuchan esta palabra como yo, por tu gracia y misericordia, pude comprender. Quita también a ellos la venda como me la quitaste a mí. Ya no solamente para que sigan exponiendo, predicando de esto, sino que ahora anden en esto, el discipulado. En el nombre de Jesús, que crucen la puerta y anden por camino de ser un discípulo de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Señor.